cuando Dios tomó la decisión de crear a la humanidad, juntamente con crear a la humanidad y de otro plan, que era el plan de la salvación, que consistía en un plan de rescate en caso de que ocurriera algo que perjudicara a la humanidad. Porque Dios sabía que Satanás no se quedaría quieto. Dios sabía que Satanás buscaría tentar al ser humano, tentar a la creación, y de esa manera poder ceder ante el pecado y unirse a la rebelión. El libro de Génesis relata la creación de nuestro mundo. Y en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando Dios creó al hombre, posteriormente a la mujer, les dejó esta advertencia. Ellos tenían la libertad para comer de cualquier árbol que se encontrara en el huerto. Sin embargo, había un árbol que estaba prohibido. Podían comer de cualquiera, menos de ese. El hombre debía vivir una vida en perfecta armonía con la ley de Dios a través de la obediencia, pero si comía de este árbol, específicamente de este árbol, significaba que era pecado, que era transgresión, que era rebelión por desobedecer a Dios, y eso traería como consecuencia la muerte para la humanidad. Era una prueba sencilla, ¿o no? Tenían un montón de árboles para poder comer y solamente uno estaba prohibido. No es que se iban a morir de hambre, que no iban a poder comer nada estaban en el huerto. Tenían mucho para poder escoger. Y aparentemente era una prueba superable. Pero a veces las pruebas que parecen sencillas son las que mayor trabajo, mayor carga y mayor consecuencia nos traen. Cuenta el relato bíblico que en una oportunidad Eva se separó de su esposo, omitiendo la advertencia de Dios de que no se separaran, y al estar sola caminando por el huerto, tuvo un presentimiento de peligro. Algo malo se avecinaba. A ellos se les había advertido la rebelión de Satanás. Se les advirtió que ahora ellos eran el objetivo y que estaban en constante peligro de que el tentador se acercara también a ellos. Pero a pesar de sentir cierto peligro, Eva desechó sus temores porque creía que tenía la suficiente sabiduría para hacer frente a la tentación. Creía que tenía la suficiente sabiduría e inteligencia para resistir el mal, para enfrentarse a él y para permanecer fiel a Dios. Y aquí hay un problema. El ser humano siempre cree que tiene la capacidad para saber hasta dónde puede llegar. ¿O no les pasa a ustedes que a veces nos sentimos superhéroes, ¿no? Como que sabemos hasta dónde podemos controlar y hasta cuánto nosotros podemos aguantar y hasta dónde podemos llegar. Y muchas veces jugamos al límite con el pecado, convencidos de que podemos dominarlo, que podemos tener el control cuando en realidad nos damos cuenta que no podemos controlarlo cuando ya estamos demasiado metidos hasta el fondo. Una caricia más, una miradita a la página que no debo ver, es solo una fiesta, no pasa nada. Ahí, en ese momento, es la oportunidad de Satanás. Cuando estás lejos de Dios, cuando estás solo, cuando crees que eres autosuficiente, es la oportunidad de Satanás para atacar. Porque en realidad, en ese momento te encuentras más vulnerable que nunca. Y en esa vulnerabilidad en la que se encontraba Eva, se le acerca una serpiente. ¿Y quién era esta serpiente que se le acerca a esta mujer? Dice Apocalipsis 12:9, lo leímos ayer, que desde el cielo fue lanzado, dice, fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Esta serpiente que relata el libro de Apocalipsis, antes de estar en la tierra, estuvo también en el cielo. Y Satanás llega al huerto después de desobedecer la ley de Dios, después de su rebelión, después de su insurgencia, porque ahora tenía la misión y quería que Adán y Eva desobedecieran la ley de Dios, pero ahora en la tierra. Y tan pronto como el Señor creó el mundo, puso a Adán, a Eva en el huerto del Edén, Satanás quiso llevar a cabo su propósito de tentar a la raza humana y transformar el hombre a su propia semejanza y hacerlos que estén en rebelión con el Creador. Tomó una forma de serpiente, uno de los seres más inteligentes y bellos que había en la tierra.
La serpiente no se arrastraba como nosotros conocemos ahora o vemos a través de los documentales, sino que la serpiente volaba. Era uno de los más bellos que había sido creado, tenía alas, brillaba como el oro, era totalmente diferente. Y de esa manera, en belleza, en esplendor, entró en el Edén para tentar a Adán y a Eva. Satanás se dirigió hacia ella, recuerden que Eva estaba sola, y se dirige hacia ella como si pudiese adivinar los pensamientos que ella tenía. Y con palabras suaves, con una voz melodiosa, le hace la siguiente pregunta. Así que Dios ha dicho, ¿no comáis de todo el árbol del huerto? A mí no me sale la voz tan melodiosa como a él le salió en ese momento, pero la intención de él era que Eva pudiera reflexionar. ¿Será que Dios había prohibido realmente que comieran de todos los árboles del huerto? Y aunque Eva se sintió sorprendida de que la serpiente hablara, se quedó ahí en vez de huir, porque nunca pasó por su cabeza que el enemigo, que Satanás, que el rebelde, tomara a una serpiente como un medium para poder tentarlos y que ellos cedieran a la rebelión. Recuerda, aunque parece obvio, ¿no? Las serpientes nunca hablan. Y puede parecer, oh, si sabemos que no hablan, ¿no? Pero en la obviedad a veces cedemos al pecado y en la tentación. Las serpientes no hablan. Satanás es sutil y utiliza lo menos que nosotros esperamos para acercarse a nosotros, para tentarnos y de esa manera cortar nuestra conexión con Dios. Satanás nunca se va a aparecer, no lo hizo con ella, como el ángel que es, ¿cierto?, caído en su grandeza. No, no lo va a hacer así. Porque seguramente Eva hubiese corrido, hubiese escapado y seguramente tú harías lo mismo si Satanás se presenta de esa manera. Pero Satanás es sutil. ¿Y qué hace él? Coloca en nuestra vida todas aquellas cosas que cortan nuestra conexión con Dios. Él no quiere asustarnos. El objetivo de Satanás es cortar tu conexión con Dios. El objetivo de Satanás es que tú no te comuniques con tu Creador. Él no ataca directamente, no se presenta como tal. Corta la conexión que tú tienes con Dios. Quita tiempo, da entretención, entrega placeres para que no tengas tiempo de buscar a Dios. ¿No les ha pasado que a veces tienen toda la intención de poder comenzar una vida espiritual, hacer el culto, comenzar a orar? ¿Y cuál es la mayor excusa que el ser humano tiene o el cristiano tiene? No tengo tiempo. Y tiempo siempre hay. Lo que no hay es un orden de las prioridades. Porque perfectamente podemos estar en TikTok o en Instagram o mirando una serie de Netflix mucho tiempo y para eso no nos quejamos. Pero cuando se trata de buscar la palabra de Dios para tener una conexión íntima con el Señor, no tengo tiempo. Con que Dios os ha dicho, no comas de ningún árbol del huerto. Y el primer error de la mujer fue hablar con la serpiente. Dijo Dios que no comamos de un árbol específico para no morir. Podemos comer de todos los árboles del huerto, pero hay uno en especial del cual nosotros no podemos comer, porque si comemos de ese árbol, moriremos. Y Génesis 3, 4 al 5, si tienen su Biblia ahí, dice lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, del árbol, ¿cierto?, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Satanás lo que busca es que tú te rebeles contra la ley de Dios, igual como lo hizo él en el cielo. Y le dice a la mujer, no moriréis. Y al decirle a la mujer, no moriréis, ¿qué es lo que está realmente diciendo? Que Dios es mentiroso. Es solo una frutita. Mira la frutita, qué rica que se ve. Dios es mentiroso. ¿Cómo que no vas a morir? Tus ojos serán abiertos. Serás sabio. Es solo una frutita. Es solo una paginita. Es solo una cervecita. Es solo un besito. Porque Satanás, ¿qué es lo que hace? Minimizar el pecado y lo hace todo chiquitito para que creas que el pecado es algo pequeñito y busca convencerte de que no debes consultar con Dios e induce al hombre a desobedecer con cosas pequeñitas e influenciando que tome sus propias decisiones y convenciéndolo de algo interesante, convenciéndonos de que tenemos la capacidad de decidir y de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y que no dependes de Dios para tomar este tipo de decisiones, sino dependes solamente de ti.
¿No te ha pasado en algún momento que estás en una lucha y tienes que decidir y no consultas con Dios porque crees que tienes la capacidad para saber qué cosa es buena y qué cosa es mala? Y lo que voy a decir a continuación, pido disculpas de antemano si hiero la sensibilidad de alguien, pero si se trata de hablar de los engaños de Satanás, tenemos que ser claros. Y si no aparezco mañana aquí, ya saben por qué fue. En esta situación que vive la sociedad hoy en día, y quiero que presten mucha atención, en la sociedad que vivimos nosotros hoy en día, se nos ha hecho creer que tenemos la libertad para que cada uno juzgue de acuerdo a su punto de vista qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y lo peor es que te pone en la posición que definas cuál es tu verdad. Asesina el bebé que se está formando en tu vientre porque es tu cuerpo y tú decides. Ten relaciones sexuales antes del matrimonio y si no te quieres casar, no importa, porque la vida es una y hay que disfrutarla. Si sientes atracción por alguien del mismo sexo, no importa. El amor es así, es libre, disfruta, ama. El amor no tiene género. Cada quien con su propia verdad y cada quien decidiendo lo que categoriza como bueno. Pero la única verdad la tiene Dios. La única verdad la tiene el Creador. Sin embargo, Satanás intentará hacerte creer que hay cosas que aparentemente son buenas, cuando en realidad no están en armonía con los principios del cielo. Y Satanás dejó en esta situación a Eva. Que ella decidiera, que ella se arriesgara a perder su propia pureza, a perder la inmortalidad, a perder la imagen de Dios con la que ellos fueron creados, y sobre todo quiso hacer creer a Adán y a Eva que rebelarse contra la ley de Dios tendría beneficios. No dejes que las tentaciones que ofrece Satanás te quiten la posibilidad de vivir en la presencia de Dios. No permitas que lo que ofrece Satanás, aquello que te ofrece, te quite la posibilidad de vivir en el huerto de Dios. ¿No se burla, les pregunto, acaso la sociedad hoy en día de aquellos fanáticos religiosos que viven esclavizados a obedecer los mandamientos de Dios? ¿Tus amigos acaso no tratan de influir con ideas que están fuera de la palabra de Dios? Ideas de supuesta igualdad, supuesta justicia, ideas de supuesta libertad. Cuidado, porque es la voz de Satanás que hace eco desde el Edén, diciendo que Dios es mentiroso, que no morirás y que tú puedes decidir por ti. Génesis 3:6 dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, dice que lo toma, come y le da también a su esposo. Más de alguna a lo mejor cuando llegue al cielo y se vea con Eva, querrá preguntarle por qué, ¿no? Tenemos algo pendiente que conversar. Y cuando Eva se acerca al árbol, ¿saben? Antes de comer lo ve diferente. Y la Biblia menciona estas tres características que hace que este árbol sea un poco más atractivo para ella, que este fruto sea atractivo. Primero, dice que cuando lo ve era bueno para comer, era agradable a la vista y era deseable para sabiduría, porque Satanás le había dicho que podrían ser sabios. Y aprovechando esta instancia y estos tres consejos, vamos a dar uno de noviazgo. ¿Lo quieren? Amén, dicen por allá. Cuidado. Chicas y chicos, si están soñando con el hombre o la mujer ideal para que sea su esposo o sea su esposa, tengan cuidado. Porque en la variedad de pretendientes que puedan tener, aparecerá uno o una que será más atractivo que los demás. Vas a ver que es bueno, porque es vegano, se porta bien, tiene lucha contra las ballenas, qué sé yo. Visita un asilo de ancianos todos los domingos, oh, qué bueno que es. ¿Es agradable a la vista? No mucho, pero rescata ballenas y eso es importante, ¿no? Hay una versión que dice que es de buen aspecto y eso a lo mejor a alguno lo puede tranquilizar. Y tercero, es deseable para sabiduría. ¡Ay, que cómo habla!, ¿no? Qué inteligente que es. Tiene mucha sabiduría en sus palabras. Primero consulta con Dios.
Y decide en base a lo que Dios te diga y no lo que tu instinto te lleve a decidir. Porque puede ser muy bueno, puede ser muy agradable, puede ser muy sabio, pero si Dios dice que no, es no. Si no te acerca a Dios, es no. Y quédate tranquilo porque Dios traerá, tranquilo, tranquila, porque Dios traerá a quien pueda unirse a tu vida para que juntos puedan vivir el propósito de Dios y honrarlo a través de esa relación amorosa. Ahí dijeron amén algunos más, ¿no? Y ahí estaba Eva. Ahí estaba la mujer sin temor. Tomó el fruto que era bueno, agradable, deseable, y lo comió. Y Eva, habiendo pecado, parece que me adelanté un poco, Eva, habiendo pecado, se lo da a su esposo y ambos desobedecieron. Ambos se unen a la rebelión contra la santa ley de Dios. Ambos se dejaron influenciar. Ambos se dejaron influenciar y traicionaron a su creador. Después de la transgresión, después que se dieron ante el pecado, después de esa traición, dice que ellos se llenaron de miedo. Después de haber comido el fruto, se llenaron de temor. El aire, que era agradable, que ellos podían respirar con tranquilidad, ahora los congelaba. Sentían culpa, sentían miedo del futuro, sentían necesidad. La paz que vivían, la armonía había desaparecido. Y lo más perjudicial de todo es que se sentían desnudos. En la creación, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Dios manifestó su gloria en la creación del hombre. Lo más maravilloso es que Dios pone su imagen, ¿cierto? Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Puso la imagen de él mismo en el hombre, la semejanza de Dios en el hombre. Pone el carácter de Dios en el hombre. Pero ahora el hombre había sido creado, después de haber sido creado con tanto amor, había desobedecido, se había rebelado, había traicionado a su creador y había pecado. Y Romanos 3:23 dice, ahí sí parece, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquellos que pecaron quedan automáticamente destituidos de la gloria de Dios. Y cuando vemos la palabra destituidos, ¿qué es lo que quiere decir en su trasfondo? Está refiriéndose a que quedaron de padecer necesidad, ¿cierto? En ser pobres o en faltar. ¿Qué quiere decir? Que por cuanto todos pecaron, están padeciendo de la gloria de Dios, padeciendo necesidad de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, son pobres de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Les falta la gloria de Dios. Y sabemos que la gloria de Dios es su carácter. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, significa que hemos quedado destituidos de su carácter. Hemos perdido ese carácter, hemos perdido su imagen. Y al haber perdido su semejanza, al haber quedado en necesidad de ese carácter, fue por culpa de la desobediencia. Porque el pecado de Adán, el pecado de Eva, desfiguró y corrompió la imagen de Dios en el hombre. Y de ahí en adelante, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de semejarnos a Él. Es una necesidad que quedó permanente en el hombre. Y Satanás siempre buscó desde el principio borrar la imagen de Dios en el ser humano para poder poner la suya. Y algo interesante es que Satanás constantemente busca borrar tu identidad como hijo de Dios y poner su identidad como rebelde. Una de las historias que más me gusta de la Biblia es la de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes que fueron cautivos, ¿cierto?, en Babilonia. Lo primero que hacían en Babilonia, cuando ellos llegaban, que era este reino poderoso, era borrarles la identidad que ellos tenían. Y para borrar la identidad que hacían, algo muy simple, cambiarles los nombres. Y le daban nombres, ¿cierto?, de adoración a los dioses paganos que ellos tenían, para poder lavarles el cerebro y se olvidaran de dónde venían, se olvidaran de su creador, se olvidaran de sus raíces. Porque la intención de Satanás es borrar la identidad que hay en ti de Dios, para poner su identidad como ángel rebelde, su identidad como traidor hacia su creador. Y esto puede ser terrible, porque alejarnos de Dios, según el ejemplo de Adán y Eva, trae consecuencias trágicas para la vida humana. El pecado borra la semejanza divina,
las facultades del hombre se debilitan, la capacidad mental disminuye, la visión espiritual se oscurece y el hombre quedó lamentablemente sujeto a la muerte. Y el plan era que el hombre gobernara la tierra, pero cuando pecó, echó a perder el plan que Dios tenía para él. A Adán se le quitó el reino, se le quitó el gobierno de la tierra, se le entrega a Satanás, el hombre perdió el trono, perdió la imagen de Dios y entró al mundo la muerte. Y desde ese momento la raza humana tuvo una tremenda necesidad, porque quedó condenado a la muerte por el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. Y para poder estar a cuentas y saldar esa deuda, alguien debía morir. Y desde ese momento, cuando el ser humano lo pierde todo, se hizo necesario un redentor, un salvador, que restaurara la imagen de Dios en el hombre y recuperara el reino que se había perdido. Y mientras Satanás estaba celebrando su triunfo, Dios se hace presente en el huerto y buscaba a la pareja. Estaban escondidos, atemorizados, y Dios le pregunta a Adán: ¿comiste del árbol? La mujer que me diste me dio de comer. Dios le pregunta a la mujer: ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Y Dios se dirige hacia la serpiente para maldecirla y decirle que se iba a arrastrar sobre el polvo toda su vida y comerá polvo por el resto de sus días. Pero ahora viene algo más interesante. Dios se dirige a la serpiente que estaba detrás de la serpiente literal, al invisible que gobernaba detrás, a Satanás. Y le dice lo siguiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y aquí está la promesa de la victoria. De la descendencia de Eva vendría un libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente. De la simiente de Eva vendría alguien que liberaría al hombre del pecado y de la condición de ruina en la que se encontraba. Y cuando Satanás estaba contento de que había logrado su objetivo, de quitar la imagen de Dios en la humanidad, aparece uno para restaurar en el hombre esa imagen que se había perdido. Aparece uno especial, uno que era cordero y león al mismo tiempo. Y en el cielo había tristeza cuando todos se dieron cuenta que el hombre ya estaba perdido y que la creación estaba condenada a la miseria. En el cielo sintieron tristeza cuando se dieron cuenta que la humanidad estaba condenada a la muerte, a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, y que para el pecador no había ninguna vía de escape. Todos debían morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero sí había una vía de escape. Para el hombre perdido había una vía de escape, y esa vía de escape, esa solución, requería el sacrificio de alguien que tomara el lugar de la humanidad, y ese lugar lo tomó aquel mismo que había creado al hombre con sus propias manos. Juan 1:14 dice así: quizás uno de los mayores milagros y la mayor manifestación de Dios, de amor y misericordia hacia el hombre. Dice que el Verbo se hizo carne. Yo no sé si logramos dimensionar realmente lo que significa, pero el Verbo, vimos el primer día que el Verbo, ¿quién era? Cristo, el Hijo de Dios, el mismo Rey del cielo. Se hizo carne, tomó la decisión de habitar entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. El Hijo de Dios tomó la decisión de dejar su reino, de dejar su potestad, de dejar su gloria para venir entre los hombres, para rescatar y restaurar lo que el mismo hombre había perdido. El rostro de Cristo estaba con calma cuando vio al hombre pecar. Había bondad, no tenía dudas de lo que se venía, porque junto con crear al hombre había creado también un plan para rescatarlo. Y después de reunirse con Dios, se le informa a los ángeles que sí había una vía de escape para el ser humano, sí había una solución para el hombre perdido. Cristo había ofrecido su propia vida en rescate, para que el peso de la muerte recayera sobre él, y por él el hombre pudiera encontrar perdón, y que por su sangre el hombre pudiera hallar esperanza, y de esta manera ser restaurado a su condición original. Nadie, excepto Cristo, podía recuperar la imagen de Dios perdida. Y ahí estaban los ángeles,
tratando de discutir y llegar a una solución, ofrecían su vida por el pecado. Imaginen los mismos ángeles del cielo ofreciendo su vida por ti, por mí, porque habíamos pecado, para que el Hijo de Dios no tuviera que pasar por lo que pasó, para que Jesús no tuviera que entregar su propia vida. Estaban dispuestos a venir ellos a morir. Pero el pecado y la rebelión era tan grande que la vida de un ángel no podía pagar esa deuda. Solo la vida de Cristo podía ser aceptada en favor del rescate de la humanidad. Solo Cristo podía restaurar lo que había sido arruinado por el pecado. Solo Cristo podía restaurar al hombre desde el polvo, de la miseria, y obtener victoria sobre el mal. Y allí estaba la promesa del libertador. Allí estaba la promesa del Mesías. Que el mismo Hijo de Dios tomó la decisión de venir, entregar su vida y poner todo a cuentas con el pecado. Quiero que veamos un video que a mí me gusta mucho, es un poco antiguo, pero me gusta lo que ilustra. Y mientras explico lo del video, quiero pedirle a unos amigos que tienen ahí unos globitos que me puedan ayudar a repartir uno a cada uno. Y no quiero que empiecen a jugar con el globo, por favor, que en este momento puedan tomar ese globo y guardarlo hasta que le demos alguna indicación, mientras vemos el video. Puede ser que alguno lo haya visto, pero resulta que un niño de 3 años había caído a un pozo más de 15 metros de profundidad. No había forma de rescatar al niño que había caído ahí. Intentaron de muchas formas los bomberos de poder rescatarlo, de poder sacarlo, pero el niño seguía atrapado. Hasta que un adolescente tomó la decisión valiente de poder meterse en este conducto en el cual estaba atrapado el niño y poder intentar rescatarlo. A lo mejor tenía miedo, sí, tenía temor, a lo mejor estaba inseguro, pero él tomó la decisión de avanzar y entregar su vida incluso si fuese necesario para poder rescatarlo. Y los bomberos trataron de prepararlo, lo bajaron por las cuerdas para que este joven pudiera entrar y rescatar a este niño. Y el rescate resultó todo en éxito, a pesar de que el conducto era pequeño. Él pudo tomar al pequeño niño, sacarlo de ese lugar, sacarlo de la desesperación, sacarlo de la angustia, sacarlo de la oscuridad, para que pudiera nuevamente ver la luz. Pero lo que más me gusta de esta historia es que no cualquiera podía entrar en ese conducto porque no era muy grande. No era muy grande para poder entrar. Y para que alguien pudiera entrar en ese lugar, se necesitaba alguien con la medida perfecta, con el tamaño perfecto, con las características perfectas, para que pudiera entrar en ese conducto, rescatar al niño y no quedar atrapado y morir en el intento. Jesús era el único que tenía las medidas perfectas para rescatar a la humanidad. Jesús era el único que tenía la condición, las características, lo que se requería perfecto para el rescate de toda la humanidad. Es por eso que nadie podía tomar el lugar de Jesús. Solamente Cristo podía venir y entregar su vida en sacrificio para que tú y yo tengamos la oportunidad de poder vivir otra vez. Y la muerte de Cristo no solamente nos cubre de todo pecado, sino que permite que el bien pueda triunfar sobre el mal. Permite que Satanás sea aplastado en su cabeza por aquel libertador y que de esa manera tengamos la posibilidad, a través de Cristo, recuperar lo que se nos quitó en un principio. Es inevitable pensar, disculpe pastor, que cuando uno ve un bautismo, recordar el momento en que cada uno de nosotros entregó su vida a Cristo. Yo siempre estoy contento de participar de una ceremonia así porque de manera imaginaria o simbólica siento la necesidad de bajar nuevamente las aguas del bautismo porque sé que le he fallado a Dios. Pero mi compromiso lo hice.
pero al ver a otra persona hacerlo, entiendo la misericordia y el perdón del Señor, para que cada vez que cometemos algún error, pecamos, tenemos plena libertad de correr a la presencia de Cristo, venir hacia la cruz y en la cruz dejar todas las heridas de nuestro corazón para que en el nombre de Jesús puedan ser restauradas.